¿Sabías que no necesitas un estatus migratorio o una visa de inversionista para comprar tu casa de inversión en el estado de la Florida y puedas optar por un préstamo hipotecario y apalancarte con ese capital de los bancos acá en los Estados Unidos? Hola amigos, nuevamente bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Antonio y junto con Natalia, sus aliados acá en el estado de la Florida. Y hoy tenemos a nuestra excelente loan officer o nuestra oficial de préstamos llamada Valeria Corrales. Valeria, por favor, dinos un poco acerca de tu trayectoria. Bueno, soy loan officer en el estado de la Florida y normalmente con clientes extranjeros, que se va a tratar de video, lo que hacemos es guiarlos en todo lo que viene siendo la parte del financiamiento al momento de la compra, ya que sabemos que es bastante diferente a como lo hacen en su país, y todo nuestro equipo se encarga de hacer este proceso en español para que lo puedan entender, ya que originalmente el proceso no se puede hacer en inglés, los documentos no están en inglés, pero todo nuestro equipo se encarga de hacerlo en español para que lo puedan entender y así nosotros pasarlo al inglés. Buenísimo. Valeria, muchísimas gracias pues, por compartir todos tus conocimientos con nosotros y con todas las personas que nos ven. Queríamos empezar con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para un inversionista extranjero? Bueno, normalmente para un inversionista extranjero lo primero que necesitamos a nivel de documentos viene siendo pasaporte. En este caso, en muchos de los casos, no vamos a estar chequeando el ingreso. Hay muchos bancos que sí quieren ver cuál es tu ingreso en tu país, pero trabajamos con muchos bancos que no necesitan ver ese tipo de cosas, sino que evaluamos la propiedad. Entonces puede ser que te pida ingreso de tu país, como muchas veces puede que no. Todo depende de lo que el cliente nos explique y le recomendamos qué préstamo es mejor. Me preguntan, Valeria, ¿tengo que tener visa para poder comprar aquí? Pues no necesariamente, entonces no siempre necesitamos que nos manden la visa. Si la tienen, mucho mejor. Muchos bancos solamente le prestan a personas con visa, pero existen otros que no. Ahora, sí necesitamos tener referencia crediticia de tu país. Si tu país genera puntaje de créditos, los vamos a necesitar. Si no, necesitamos una carta de algún banco donde tú normalmente hagas tus transacciones y que ese banco nos diga que tú, señor Juan, eres un buen cliente y pagas todas tus cosas al día. Nada complicado ni nada del otro mundo, ni me lo tienen que traer de una notaría, no. Simplemente el banco emite la carta y nosotros la recibimos. Y en muchos casos necesitamos o alguna carta del contador que nos diga que tú vives en ese país o que nos muestres algún recibo de electricidad, de luz, de agua, para nosotros verificar que vives fuera del país y que no estás viviendo en los Estados Unidos para que se considere un préstamo de extranjero. Eso sería lo principal. Y los estados de cuenta. Eso te iba a decir. Necesitamos verificar dónde está el dinero en la transacción. Y aquí viene una pregunta que todo el mundo me dice: ¿tiene que estar el dinero actualmente en los Estados Unidos? No, el dinero me lo puedes mostrar que esté en tu país. Si estás comprando desde Perú, yo puedo calificarte con el dinero estando dentro de Perú, pero el dinero tiene que estar en la cuenta de banco. Perfecto. Para el caso de los inversionistas, ¿cuál sería el down payment o el pago de inicial? La inicial puede variar entre el 25% hasta el 40% dependiendo del préstamo. Normalmente se van a usar iniciales del 30%. Ese podemos decir que es como el base donde la mayoría de los bancos van a prestarte. Si puedes dar más dinero, perfecto, puedes mejorar tus términos del préstamo. Si das menos del 30%, solamente muy pocos bancos son los que harían ese tipo de préstamo. Perfecto. Si soy inversionista extranjero, ¿necesito puntaje de crédito aquí en Estados Unidos para yo calificar? No, si lo tienes en tu país lo podemos utilizar, pero en Estados Unidos no te exigimos tener puntaje de crédito porque sabemos que probablemente no lo vayas a conseguir. Si tú lo tienes, es importante que esté bueno. Okay. Si tienes un puntaje en los Estados Unidos y no está bueno, sí te puede complicar el préstamo. Claro, pues vas a tener una historial allí. Correcto. Entonces, que hay una pregunta que siempre nos hacen y es en nuestros países siempre queremos pagar la casa ya. O sea, es que no queremos deuda. En este país el sistema, bueno, según nuestra experiencia, pues somos inmigrantes acá, el sistema es totalmente distinto. O sea, mientras tú tengas deuda buena, pues mayor va a ser ¿no? la fuerza que vas a tener acá. Entonces siempre nos preguntan ¿qué plazo tengo para pagar esa casa? O sea, porque ellos, los plazos acá les parecen muy extensos, pero bueno, eso sería en otra parte que podríamos hablar acerca de eso. Pero ¿qué plazos les da el banco para poder pagar esta hipoteca? Mira, sí, es totalmente un tema cultural, pero normalmente los préstamos los vamos a hacer a 30 años. Los préstamos a 30 años nos permiten tener pagos mensuales bajos. Hay ciertos bancos que te pueden poner un plazo de menor tiempo, pero por el tipo de préstamo que hacemos, que es un préstamo donde es un préstamo de inversión,
donde la idea es que la casa nos esté dejando un retorno mensual, se hace a 30 años. Ahora, estos tipos de préstamos tú los puedes pagar en cualquier momento. Ahora, existen algo que se llama penalidades de pronto pago. Muchos bancos te dicen que si tú pagas tu préstamo antes de los primeros 5 años, ellos te pueden cobrar una penalidad. Vamos a poner un ejemplo general que la penalidad va a ser el 5% de lo que tú pagues. Si tú le dejas a la propiedad 200.000, tú pagas los 200.000 que le debes y aparte tienes que pagar $10.000 por pagarla antes de los 5 años. O sea, me dice, Valeria, pero es que yo sé que yo voy a pagar mi propiedad en los 3 años. Bueno, tú puedes pedirle al banco que tu penalidad sea solamente de 3 años, pero en ese caso tu tasa de interés va a subir. Todo eso es negociable con el banco, pero si le bajas la penalidad te sube la tasa. Entonces, si quieres menor tiempo, no todos los bancos te lo van a aceptar. Entonces, realmente sí lo puedes hacer, sí la puedes pagar antes, pero puede que el banco te cobre extra por eso. Yo recomiendo, toma tu penalidad de 5 años, que te va a dar un interés mucho más bajo, y al año 5 tú puedes vender y no. Y ese es el promedio que normalmente se maneja acá en Estados Unidos, ¿no? Cada 5 años las personas venden su propiedad, hacen el equity o el capital sobre ese patrimonio, correcto, esa inversión, y pues, o sea, la penalidad de prepago yo lo haría 5 años, ¿no? Porque sí, valdría la pena. Valdría la pena porque es donde consigues la mejor tasa de interés. ¿Y cuánto puedo abonar anual? ¿O eso va a depender del banco? Va a depender del banco. Hay bancos que te permiten abonar 15% anual sin penalidad. Okay. Hay otros que te dicen que todo lo que abones tienes que pagar penalidad. Entonces, por eso es importante cuando uno va a comprar una casa en Estados Unidos, ¿cuál es el plan? ¿Cómo la voy a rentar? ¿Voy a hacer renta corta? ¿Voy a hacer renta larga? Mi idea es esperarme que la casa tenga 5 o 10 años, tenga suficiente valorización y de esa manera la pueda vender, o yo simplemente quiero comprar, vender, y así yo te puedo decir, mira, el mejor programa para ti es este, porque este no te va a servir. Entonces es la manera en cómo damos el asesoramiento. Y acá un punto importante que siempre surge con los inversionistas extranjeros es que piensan que pueden ir al banco, a la oficina directamente del banco, como en nuestros países, y pedir el crédito, ¿no? O sea, llegar allá, decir, mire, yo le entrego mi documento y por favor deme... No, acá es diferente, ¿verdad? O sea, ¿cómo funcionan esos bancos? ¿Están acá en el estado de la Florida? ¿Dónde se encuentran? O, bueno, básicamente... Tu papel es buscar esa mejor opción de... Mira, y eso pasa y todo con personas que tienen tiempo viviendo en los Estados Unidos, han comprado casa en otros países, emigraron para acá y cuando van a comprar una casa dicen no entiendo cómo funciona acá, porque es totalmente diferente. Nosotros en nuestra oficina somos lo que nos llamamos oficiales de préstamo. Nosotros tenemos una licencia porque nos regula el Estado para nosotros buscar con diferentes bancos la mejor opción del cliente. Hay oficiales de préstamo que solamente trabajan con un solo banco y ellos son como el representante legal de ese lugar. Nosotros sí tenemos una oficina, los clientes han podido venir con nosotros, han firmado documentos en la oficina, pero ahí es donde no está la entidad bancaria, no es en ese lugar. Esas entidades bancarias tienen sedes en Michigan, unos están en California, están en diferentes estados, donde se encuentra su personal. Aquí todo se maneja de manera electrónica. Sin embargo, nosotros culturalmente sabemos que nos gusta sentarnos, ver los números, vamos a revisarlo, y como nosotros somos una oficina hispana, tenemos ese servicio para los clientes acá. Pero en realidad el que te está prestando el dinero, ese banco, como por ejemplo decimos, me voy a ir al banco donde yo tengo mi cuenta bancaria, que yo me siento con el señor que trabaja directamente para ese banco, no existe acá. Y he tenido también los casos que me dicen, no, pero es que si lo hago así me va a dar mejor tasa de interés y mejores opciones, porque hay gente que ya tiene, personas que ya tienen cuenta en ese banco, en los bancos grandes, que entonces, no, que me va a dar, eso no depende, porque tú le vas a buscar la mejor opción de tasa de interés y cuál va a ser los términos de préstamo que va. Correcto. Mira, hasta las personas que vivimos acá, nosotros podemos tener una cuenta bancaria con el banco A y puede que el banco B me ofrezca una mejor tarjeta de crédito o un mejor préstamo. Y yo viviendo acá, sabiendo que tengo mi cuenta con este banco, me voy con el que me esté dando mi mejor opción. Entonces, no necesariamente, y sé que en nuestros países funciona que yo tengo muchos años trabajando con este banco, o por eso este banco me va a prestar por esta razón. Aquí no funciona así. Aquí es tu perfil, qué banco tiene las mejores ofertas en este momento. ¿Y actualmente con cuántos bancos están trabajando? Nosotros trabajamos con 56 bancos, de los cuales aproximadamente 32 trabajan con personas internacionales.
Perfecto. O sea, 32 opciones para poder hacer el préstamo. O sea, imposible. Que no te aprueben y que no te consigan que no una te buena aprueben opción. exactamente, que los términos sean los que convengan, ¿no? Sí, y a veces, dependiendo de lo que quiera el cliente, como te digo, hay bancos que me dicen 30 años sí, solamente hago 30, no te hago 15, unos tienen diferentes tipos de tasas, entonces hay muchas opciones y lo primero es que necesitamos saber cuál es el plan con esa casa para yo decirte cuál de estos 32 bancos es tu mejor opción. Correcto. Y cuando hablamos de la hipoteca, o sea, de las tasas de interés, que también he tenido preguntas acerca de eso, ¿qué recomiendas tú? ¿Una tasa fija o una tasa variable? Claro está que en esto no lo vamos a hacer como nuestra casa primaria, sino una propiedad de inversión. Es importantísimo saber cuál es el término al cual yo voy a llegar respecto a las tasas de interés, ¿no? Totalmente. Mira, en préstamos extranjeros hay muchas personas inversionistas que ya de por sí sabes que estás aportando dinero en otro país y te gustaría tener un poquito más de seguridad de que tu préstamo no vaya a cambiar muchas veces. Tu mejor opción puede ser un préstamo de tasa fija. Sin embargo, en los préstamos internacionales hay muy buenas ofertas de tasas variables, ya que en esas tasas variables te permite que tu tasa esté fija por los primeros 5 o 7 años y luego va a empezar la variación. ¿Por qué a veces se ofrece esa tasa? Porque muchos extranjeros no tardan 30 años con la casa o la van a pagar antes. Sabemos que en el año 5 probablemente ya tú vayas a pagar la casa y puede que tu mejor opción sea una tasa variable porque no vas a llegar al momento en que te va a variar la tasa para arriesgarte. Entonces, si la persona me dice, Valeria, yo sé que yo en 5 años yo voy a pagar mi casa, puede que tasa variable sea tu mejor opción. Perfecto. Valeria, adicional al down, hay unos gastos intrínsecos dentro de la transacción que son los gastos de cierre. Hablemos de los gastos de cierre para inversionistas extranjeros. Mira, los gastos de cierre para un inversionista extranjero, yo le digo a mis clientes, prepárense para un 6% del precio de la casa. Esos serían más o menos los números. ¿Puede ser más? Claro que puede ser más. ¿Puede ser menos? También puede ser menos. Cada casa es diferente, cada casa paga unos impuestos diferentes, cada casa tiene fees diferentes. Por ejemplo, la notaría aquí en los Estados Unidos es una notaría privada, a diferencia de nuestros países. Y las notarías privadas son los que se encargan de hacer todo el trámite de agarrar esa casa y colocarte como dueño en el condado. Y ellos cobran un fee por ese tipo de transacciones. También al momento de tú hacer el préstamo con el banco te va a cobrar un fee por ellos hacer toda esa transacción y dependiendo de la propiedad que compres pueden tener algún recargo por registrarte en ese condominio o algún recargo por cositas que vayan saliendo. Pero como te digo, cada caso es diferente. Yo le digo a mis clientes, prepárense con un 6% y ahí ya tenemos en mente y no estamos a ciegas de cuánto es el monto que voy a necesitar. Claro, también están las traducciones, ¿no? Que Traducciones, todos los sí. documentos. Hay bancos que piden traducciones certificadas en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, al principio estábamos hablando de que necesito tu factura de electricidad. Obviamente te la van a dar en español. Correcto. Yo necesito mandársela a un traductor certificado en Estados Unidos, él me va a traducir eso. Entonces pueden ser documentos muy sencillos, pero se van a traducir. Cartas de contadores acá que también certifiquen los Correcto. fondos, todo eso. Pues son gastos que siempre salen las personas. Son dicen, ¿pero gastos. qué? Sí, y una parte muy importante es que en las transacciones aquí en Estados Unidos nosotros necesitamos hacer una inspección de la propiedad. También. Tú tienes que inspeccionar cuáles son las condiciones de la casa, porque con la inspección es que tú vas a poder asegurarla. Tú puedes comprar una casa aquí y no la vas a comprar a ciega porque va a haber un inspector, te va a poner su licencia y va a decir, mira, está bien. Y también el banco va a mandar a un inspector a ver cuáles son las condiciones de la casa, si la casa la estás comprando al precio real del mercado y no la estás comprando a sobreprecio. Correcto. Y también van a ver que en este caso, en muchos préstamos que se hace de renta, que la casa se rente por el monto correcto. Es decir, si tu pago mensual es de $2,000, el banco se quiere asegurar que esa casa se pueda rentar en $2,000 o más para ellos poder aprobarla. Esa inspección la hace el banco con las personas del banco, pero lo va a pagar el cliente. Entonces ya hay por 2 inspecciones que siempre van a ir en la compra que hay que tener en cuenta que se van a pagar. Y es totalmente independiente, no tiene nada que ver contigo ni con... El inspector del banco no Correcto. tiene nada que ver con nosotros, no sabemos quién va a mandar el banco contrata a una compañía aparte, esa persona se encarga de hablar con la parte del vendedor,
van a la propiedad y revisan todo lo que el banco le esté pidiendo a ese inspector revisar. Esa inspección le llega al banco y después que el banco la revisa es que nos dejan a saber a nosotros los resultados. Si se puede, no se puede, el precio hay que cambiarlo, hay que dar más inicial porque el pago no está dando. Ellos nos van a dejar saber cómo se va a trabajar ese préstamo. Por eso es que es importante siempre tener un buen equipo al momento de que vas a comprar una casa. Por ejemplo, el real estate o nosotros, los agentes de bienes raíces, vamos a buscar cuál es la mejor localización, dónde se renta esa propiedad para que el pago del mortgage pueda dar y puedan aprobar ese préstamo. Vamos a buscar un inspector que les haga a ustedes un trabajo correcto de cómo está el estado de esa propiedad y por supuesto buscar a la persona que nos haga la aprobación del préstamo. Es decir, tenemos el equipo completo y acá en Estados Unidos es importante pues tener buen asesoramiento, pues si no te puedes meter en una zona que hemos tenido casos en los que los clientes les dicen, ¿saben qué? Está a 5 minutos, por ejemplo, de Disney o a 20 minutos y resulta que es una zona rural que apenas está empezando o está iniciando. Se está desarrollando. Y eso es mentira, porque ahí no, o sea, eso no jamás vas a tener una renta corta. Lo tuvimos hace que hace 15 días. 15 días. Y resulta que ellos quieren alquilar en Airbnb y fueron engañados porque no hay renta corta en esa Sí, comunidad. es que hay muchos detalles que hay que tener de los condados, de las inversiones, de cómo se va a rentar la propiedad. Los taxes. Los taxes. Y una de las cosas importantes es que el banco no sabe quién eres tú. El banco no te conoce porque no tienes historial de vivir en los Estados Unidos. Entonces, la manera del banco confiar en que ese préstamo se va a pagar es que la casa sea rentable. Entonces, el banco dice, como yo no sé quién tú eres, Antonio, yo no sé qué haces en tu país, cuánto ganas, tampoco lo voy a necesitar saber. Yo voy a asegurarme de que lo que tú estés comprando haga sentido, porque si hace sentido, yo como banco voy a cobrar. Claro. Entonces, Sí. eso es un préstamo que es la mayoría de las personas extranjeras compran con ese préstamo, que es donde el banco se asegura de que la propiedad sea rentable y de esa manera es que el banco puede, si la propiedad no es rentable, es decir, el inspector le dice al banco que no es rentable y no hay manera de nosotros bajar los números para que sea rentable, toca cancelar la transacción y hay que buscar otra propiedad. Es verdad que con el 30%, porque ¿cómo se llama? Renta variable en los Airbnb, ¿tú recomiendas el 30% inicial o recomiendas que se haga un poco más alto del 30%? Eso no los va a decir el banco. Okay. Normalmente, dependiendo de la propiedad, normalmente cuando se hacen propiedades de Airbnb, se buscan propiedades donde el condominio esté bien, porque imagínate, tú tienes una propiedad por Airbnb y tienes que hacer recargos, la grama, todas esas cosas. Claro. Normalmente cuando se compran propiedades Airbnb, se buscan en propiedades donde tengan un condominio que se encarguen de las piscinas, la grama, para que de esa manera el dueño de la propiedad no se tenga que estar preocupando por todo Claro. eso y la propiedad sea mucho más atractiva. Esas son cosas que tienen costos adicionales en el pago mensual. Entonces recuerden que cuando el banco va a mandar a esa persona puede decirte, mira, esa propiedad, el pago le queda en 2.500 y nosotros creemos que esa propiedad se puede rentar en 2.000. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner más inicial para bajar el pago a los 2.000 que el banco está pidiendo que sea. Entonces, en muchos casos nosotros tenemos que pedir que se incremente la inicial para que el pago quede a la par de lo que el banco esté pidiendo. Correcto. Ahora, muchas veces sí nos sale que el pago es mucho más alto porque la persona está dando una buena inicial y el banco, perfecto. Sí, porque hay tres cosas súper importantes que hay que tener al momento del Airbnb es la localización, cuáles son las amenidades y cómo esté adornada o decorada la propiedad, Exacto. porque es la experiencia distinta, si no la gente se va por un hotel. Exactamente, sí. Y aquí en la Florida hay muchas buenas comunidades para Airbnb, pero tienen su valor porque saben que tienes tu retorno. Claro. Entonces tienes que invertir por lo que realmente te va a dar. Podemos ver muchas publicidades y muchas ideas de que eso va a ser fácil, que va a ser sencillo, Sí. que va a ser cualquier casa, pero nosotros como banco, además de que nos está respaldando el banco como tal principal, ellos van a ver la realidad de la propiedad, van a decir, esto no se va a rentar, no te va a dar el dinero, punto. Claro, porque en Airbnb bueno, bonito y barato eso no funciona. No funciona, No no Eso funciona. no funciona. Sí, te iba a preguntar, Valeria, estás hablando de aproximadamente un 30% de edad. Mucha gente nos ha escrito, me ha consultado. ¿Hay posibilidades de que yo tenga la financiación del 100% de la propiedad No. como inversionista extranjero? Punto aclarado.
Sí, pero nos han dicho, Sí. o quieren optar por un FHA o un convencional. Exacto, Ese por- tipo de préstamo no se puede. por ese con tipo Cuando esto. tú haces un FHI convencional, tú estás firmando, bueno, un convencional de casa primaria, porque hay convencionales de inversión, pero son solamente para las personas con seguro social en los Claro, Estados Unidos, exactamente. que viven acá, que pueden mostrar un ingreso. Esas son las personas que puedan hacer convencional de inversión. Los programas FHI convencional, tú estás firmando que vas a vivir. Recuerden que cuando tú firmas un documento y estás haciendo otra cosa, significa que estás haciendo un fraude hipotecario. Correcto. Y, como le digo a mis clientes extranjeros, ustedes no tienen ningún problema El acá. gobierno federal. Por No supuesto lo que quieren, no lo tampoco. quieren. Así es. Entonces vamos a hacer las cosas bien porque la casa lleva a muchas más cosas, lleva a estatus de inversión, lleva a poder muchas personas. Tenemos muchos clientes extranjeros que han comprado diferentes casas y luego a los años los hijos se vienen a vivir a la casa. Correcto. Entonces hay que hacer las cosas bien porque no sabemos cuál es el futuro que vamos a tener dentro de este país también. Sí, ahora te pregunto, soy inversionista extranjero, no tengo cuenta en Estados Unidos. ¿Es obligatorio tener una cuenta en Estados Unidos para poder comprar una propiedad? Mira, la mayoría de los bancos te van a pedir tener una cuenta en Estados Unidos. Hay bancos que te piden que tengas la cuenta por 2 meses, pero la Ok. mayoría de los bancos con que trabajamos nos piden que tengas las cuentas 10 días antes de cerrar la propiedad. Ok. Entonces, no es necesario que tengas cuenta de años en Estados Unidos para yo poderte tomar como un inversionista, no. Mientras yo pueda ver, vamos a suponer, tengo mi dinero 10 días antes del cierre en la casa. Yo necesito ver desde tu cuenta, vamos a seguir con un ejemplo de Perú, yo necesito ver tu dinero saliendo de la cuenta de Perú y entrando en la cuenta de Estados Unidos. ¿Por qué los bancos hoy en día piden que la cuenta exista en los Estados Unidos muchas veces? Porque es una manera del banco confiar que ya viene el dinero de manera limpia, que ellos ya verificaron quién es la persona, que ellos verificaron quién abrió la cuenta, ellos verificaron de dónde están viniendo esos fondos. Entonces el banco, como para quitarse un poquito de ese peso de encima, ellos van a confiar que el Banco de los Estados Unidos está haciendo su parte del trabajo. Entonces muchos bancos te dicen, con que la abras 10 días antes del cierre, chévere, pero el dinero al momento de cerrar tiene que estar en la cuenta de Estados Unidos. Verificamos de dónde vienen los fondos, el banco te va a hacer pregunta, ok, depositaste, vamos a poner un ejemplo, $50,000 en tu cuenta en Perú, ¿de dónde vienen? ¿De qué son? ¿Vendiste algo? ¿Es de tu trabajo? El banco Claro. te puede preguntar de dónde vienen esos depósitos. Es decir que es obligatorio 10 días antes del cierre de la transacción tener una cuenta acá en Estados Acá en Unidos. Estados Unidos. El cliente, esa persona es inversionista que viene con un maletín con $100,000 y No. dice, pues yo voy a llegar a Estados Unidos a comprar una propiedad. Mira, en los préstamos bancarios, o sea, cuando estamos utilizando un financiamiento, nosotros tenemos que asegurarnos que el dinero viene de una manera limpia. Los depósitos en efectivo Eso es lo que te iba a decir. no son aceptados al momento de hacer una transacción si no se puede verificar de dónde viene. Es decir, Valeria, yo abrí mi cuenta en Estados Unidos 10 días antes del cierre, me traje mi maletín con dinero y lo deposité. No me sirve. Claro, porque se venden el hijo, la mamá, el papá y todos traen cierta cantidad de No dinero me y lo sirve. meten al banco. Eso No todo se- funciona. Ah, Porque el dinero yo tengo que poder rastrear de dónde viene de los últimos 2 meses. por el laundry money. Exactamente. Entonces, no van a llegar 10 días antes del cierre y van a depositar el dinero en la cuenta y lo va a aceptar. No, el banco no va a aceptar eso. Claro, porque tienen que hacer el seguimiento de dónde vino. Tenemos que hacer el seguimiento de dónde viene el dinero. Bueno, es común, ¿no? O sea, es Sí. normal porque tenemos acá que el lavado de capital es muy delicado en Estados Unidos. El lavado de capital es muy delicado en Estados Unidos y los bancos le tienen que prestar mucha atención a eso. Y no solamente con los préstamos extranjeros, sabemos que con Sí, las personas con que viven acá es lo mismo. Exactamente. Le van a preguntar de dónde viene ese depósito, por qué usted depositó así. Entonces, no crean que porque son extranjeros les están viendo solamente por eso. No, a las personas aquí también les recomendamos que tengan cuidado con eso, simplemente que hay que saber manejarlo. Igual es uno de los países más seguros, o sea, con seguridad jurídica, con estabilidad financiera, en los cuales pues, ustedes pueden invertir su capital. Realmente la Florida y Orlando, más que todo en Florida Central, es una ciudad que está en pero crecimiento, paso agigantado y tenemos, bueno, yo llegué hace 8 años. 8 años acá y esto era nada que ver con lo que hay Nada, ahora, sí. ¿verdad? Los tres que somos inmigrantes, de verdad que nada que ver con lo que actualmente es la ciudad. Con lo que No, ha y en los crecido. últimos años hemos visto que muchos inversionistas estaban enfocados solamente en el sur de la Florida Ujú. y se han dado cuenta de que han mejorado mucho sus retornos subiendo a Florida y así lo seguiremos viendo. Así es. Buenísimo, buenísimo. Valeria, con relación al proceso, muchas personas tienen la idea, muchos inversionistas tienen la idea de que comprar una propiedad en Estados Unidos es complicadísimo, es súper difícil, es muy largo, es tedioso. Háblame del proceso de compra. Mira, el proceso de compra en realidad es un proceso relativamente sencillo, dura de 30 a 45 Ujú. días.
¿ok? Puede que para muchos sienta que es complicado porque no conocemos los términos y no conocemos la documentación que nos están pidiendo. Nosotros como oficina nos encargamos de procesar esa información y colocarla en español de nuestros países para que lo podamos entender. Pero en realidad existen muchas personas que han tenido muy malas experiencias, pero obviamente es porque es un proceso que está en inglés, los términos se usan en inglés, todo está en inglés, pero en realidad me parece a mí que puede ser hasta mucho más sencillo que una persona que vive acá. La documentación es mucho más sencilla de obtener que los mismos préstamos de residentes y ciudadanos, es solamente entender y traducir y entender que aquí en los Estados Unidos los documentos son mucho más sencillos. A veces te pedimos un documento de tu país y tú vas a la notaría del país a certificarlo. Yo no necesito eso, yo nada más necesito la firma del contador. Nosotros confiamos mucho en la persona que en tu país te está dando ese documento. Entonces en realidad es sencillo, solamente entender los términos y cómo me lo piden acá. Pero es fácil. No, realmente comprar como extranjero es mucho más fácil que comprar con una persona que sea residente en los Estados Unidos, porque acá te piden, bueno, hasta la partida de nacimiento, todo. Todo porque aquí tienen registro de todo, pero como no tienen registro de ti allá, muchas veces el banco dice, yo ni siquiera le voy a leer los impuestos de cómo declara allá porque no voy a poner a mi persona, solamente quiero ver que la casa funcione. Imagínate, no tienes que entregar documentos de ingreso, no tienes que entregar un historial crediticio, sino solamente una carta de un banco. Entonces esos procesos, yo digo, wow, es mucho más fácil comprar a veces como extranjero que como una persona que va a vivir acá. O sea, en resumen es un 36% de inicial, ¿verdad? En conjunto inicial con gastos de cierre, la suma sería un 36%. Correcto, o sea, sí, por un monto global sería eso. Estaríamos hablando de la documentación, es que puedas demostrar que de dónde viene ese dinero y cuál es el seguimiento hasta llegar a la cuenta en los Estados Unidos. ¿Es recomendable hacerlo de la cuenta en los Estados Unidos? Sí. Ok, y que la propiedad de inversión pues realmente le haga sentido al banco para que pueda encajar en lo que es normal, ¿no? O sea, el banco necesita que pues esa inversión esté asegurada. Correcto. Ok, y de resto, pasaporte y ya pasaporte con eso, y si vas a venir aquí a Estados Unidos, mostrar tu visa, si eres de Europa, tu permiso para saber que vas a poder firmar acá. Principalmente recomiendo que si pueden venir a los Estados Unidos a recibir su propiedad y firmar. Si la gente puede firmar en su país. Sí puede firmar en tu país. Muchos bancos permiten firmar con notarios electrónicos, remotos, pero la mayoría de los bancos ahorita está pidiendo que puedas ir a firmar dentro de la embajada americana. Pides una cita en la embajada americana, te sientas con ellos y firmas. Pero en mi recomendación, por mi experiencia, por todos los documentos que va a llevar el día del cierre, ven a los Estados Unidos, firma tu casa, recibe tu propiedad, ve el estado en que estás recibiendo tu propiedad para que el proceso se te haga mucho más sencillo. Claro, por supuesto, pues son medio millón de dólares que estás invirtiendo y no vas a venir a recibirlo. O sea, que normalmente entre 350, medio millón y es importante porque hay transacciones que se han caído porque las personas vienen a firmar acá y la embajada dura cierto tiempo para poder recibir los documentos, llegan hasta allá, que la embajada los reciba. Sí, toda la transacción es electrónica, todo se hace a través de correo electrónico, todo se envía de correo electrónico, pero la firma del día de cierre va a ser lo que nosotros conocemos wet sign a mano. Entonces, todos los documentos los tiene que firmar el comprador y vendedor, por decirte, a mano. Entonces, si uno está aquí y otro está allá, se puede traspapelar algunas cosas. Entonces hemos tenido experiencias en las embajadas que falta una firma. Tenemos que mandar el documento de regreso para la embajada y eso puede retrasar el proceso del cierre y al final del día el vendedor te puede decir eso no es culpa mía, eso es culpa tuya. Y la idea es nosotros estar siempre con el proceso correcto para no tener ningún problema en la transacción. Problema en la transacción y que no pierdan dinero. Correcto. Porque todas esas inspecciones no son reembolsables al cliente. Correcto. Al comprador, mejor dicho. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias Valeria por venir hoy a nuestro canal. Agradecidos con ustedes también por quedarse hasta el final de este video. Recuerda, Antonio y Natalia, sus aliados acá en el estado de la Florida. Si quieres mayor información acerca de cualquier propiedad o cualquier zona de inversión
que tengas pensado colocar tu capital acá en los Estados Unidos, con mucho gusto nos puedes llamar a los números que aparecen en pantalla. Utilizamos WhatsApp, el email y cualquier medio de comunicación que sea necesario para lograr esa meta de tu casa de inversión acá en Florida Central y en cualquier parte del estado de la Florida. Muchísimas gracias y espero verlos en el próximo video. Bye bye.